Muy, pero muy buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga este tiempo devocional, este tiempo que alimenta el alma, este tiempo que nos imprime fuerzas para enfrentar un nuevo día, para enfrentar las circunstancias, para enfrentar nuestras debilidades, para enfrentarnos con nosotros mismos y con la realidad del Evangelio. Un saludo muy fraternal para cada uno de ustedes, los que hasta ahora se conectan, los que más adelante lo harán. Y es de verdad para mí un honor estar aquí de nuevo para poder llevarles las buenas nuevas, lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Amén. Entonces Dios me los bendiga en esta mañana. Eh, cada que hablamos de la vida cristiana, cada que hablamos de, de ese nuevo caminar en Cristo, nos encontramos ante dificultades que que casi la mayoría de esas son de nosotros mismos, de nuestras propias debilidades, de nuestros propios traumas de niñez tal vez, de nuestra manera de ser, como dicen algunos. No, es que es mi manera de ser y yo no la puedo cambiar y sí me transformó Cristo, pero esta cosa que tengo allí guardada no la puedo cambiar. Tal vez el mal genio, tal vez la ira, tal vez las malas palabras, tal vez la maledicencia, la lascivia, eh, la mentira, el engaño, el adulterio, bueno, y ahí vamos subiendo de nivel. Entonces, hay cierto tipo de cosas o una cosita allí que está en nuestro carácter que no hemos cambiado precisamente porque nos parece tan complicado ese tema de cambiarlo, que nos resulta bien, bien, bien difícil el tema. Entonces, ahí es cuando llegamos a la presencia de Dios y después de batallar y batallar, y de sacrificar algunas cosas y de entender otras, quizá muy a lo largo del proceso entendemos que a veces hay cosas que se nos escapan de nuestro control, que hay unas cosas que tenemos que dejarle la puerta abierta para que el Señor actúe y que procese en nosotros muchas, pero hay otras que solamente necesitamos disponernos para darle. Entonces, hay cosas que a veces nos quedan complicado hacer y de acuerdo a nuestra capacidad entendemos que nunca la podremos hacer porque es algo que nos supera, eso es lo que pensamos, ¿no? El Espíritu Santo quiere hoy hablar de eso, quiere hablar de ese tipo de cosas y es básicamente el control. Todas estas cosas vienen a nuestra vida y es básicamente un tema de autocontrol o lo que dice la palabra de Dios de dominio propio. Eso es Arras, otras traducciones lo hablan como eso, como dominio propio, como un espíritu de, de, de autocontrol. Entonces vamos a hablar de eso, de todo ese tipo de cosas que hacen que esas pequeñas cosas no podamos superarlas, no podamos ser esas personas, esos varones y esas princesas que el Señor quiere que seamos. Amén. Entonces, sin más, voy a invitarlos a esta hora, mi querida iglesia, que nos unamos en oración por este tiempo, para colocarle todo en manos del Señor, para que sea el Señor guiándonos a través de su palabra y a través de, a través de las diferentes situaciones que hay en nuestras vidas para poder entender lo que Él quiere decirnos a nuestras vidas, a nuestros hogares, en nuestros negocios. Amén. Entonces cierra ahí tus ojitos donde estás. Amado Padre Celestial, hoy te doy gracias, mi Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, que se conecta a esta hora, Señor, con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por estas muchas o pocas personas, Señor, que tienen en su corazón, Señor, el deseo de aprender, el deseo, Señor, de escudriñar la palabra, el deseo, Señor, de saber qué es lo que tienes tú para decir para nuestras vidas, Señor. Considerando, Señor, como este momento, un momento santo, un momento, Padre eterno, que no quiero distracción, en un momento, Señor, que no quiero tener otro pensamiento que sea diferente a
a lo que tú me inspiras, Señor, a tu presencia en mi vida, Padre. Por eso te doy gracias, Señor. Por todos y cada una de las personas, Señor, que hasta ahora, Señor, se conectan. Por todos y cada una de esas personas, Señor, que quieren, Padre eterno, andar de tu mano, Señor, por tal vez caminos inhóspitos, tal vez caminos llenos de dificultades, Señor, caminos llenos de caminos empedregados, Señor, caminos dificultosos, Señor, caminos angostos, Señor, pero confiados, Padre eterno, en que tú, Señor, estás con nosotros, Señor, tomándonos de la mano, Señor, en cada momento, tal vez en que tropecemos, en cada momento, Señor, en que nos enfrentemos, Señor, a dificultades diferentes, Padre. Por eso hasta ahora, Padre amado, Señor, te coloco delante de ti, Señor, cada una, Señor, de nuestras situaciones, Señor, cada una de nuestras dificultades, Padre, cada una de esas cosas, Señor, que nos hacen ser débiles en la fe, que nos hacen ser menos que nada, Padre. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que nos das. Gracias, Padre, porque de ti, Señor, tenemos lo necesario, Señor, para seguir adelante, porque solamente contigo, Señor, lo podemos hacer. Amado Padre Celestial, hoy te doy las gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando, Señor, en nuestro corazón, Señor, hablándonos hoy, Padre, con poder y autoridad, Señor, en esta mañana, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. A esta hora, Padre amado, Señor, quita toda distracción, Señor, de todas las personas, Señor. Quita todo espíritu, Señor, de desidia, Señor. Que seas tú, Señor, obrando al interior de cada hogar, al interior de cada corazón, para que las personas sepan, Señor, que tú realmente, Señor, estás allí, que tú realmente, Padre, nos ayudas, que tú realmente, Señor, nos llevas, Señor, al propósito que tú quieres para con nosotros. Padre amado, Señor, aprueba, Señor, respalda, Señor, este momento, este siervo tuyo, Padre amado. Un elemento más, Señor, de nuestra iglesia, un elemento más de tu obra, Señor, que confía, Padre eterno, Dios. Que seas tú, Padre Santo, empujando sus palabras a través de él, Padre, para que todas estas personas, Señor, vean a través, Señor, de lo que estamos haciendo, la imagen de un Dios poderoso, la imagen de un Dios, Señor, que todo lo puede hacer, la imagen del Dios real, el Dios de la Biblia que necesitamos conocer. Gracias te damos, Padre, hasta ahora. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, un saludo muy especial a todas estas personas que se empiezan a conectar. Y estamos hablando, o estamos diciendo que íbamos a hablar del dominio propio, o el autocontrol, que otras personas lo llaman así. Definitivamente es eso. El dominio propio está definido en el diccionario como la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, controlar nuestras emociones, controlar nuestros pensamientos, controlar nuestros sentimientos y no que estas cosas nos controlen a nosotros, sacándonos de toda posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida, por ejemplo. Ese sentimiento definitivamente lo podemos definir inclusive como una reacción física a un pensamiento. O sea, todo se traduce de esta parte. Y en realidad, mira lo que dice Proverbios 25-28 con respecto al dominio propio del autocontrol. Dice, Proverbios 25-28, dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Hermano, o sea, todos estos ejemplos de la palabra de Dios nos hablan de una época atrás. Aquí nos está hablando de muralla, nos está hablando de castillo, nos está hablando de torres fuertes, nos está hablando de murallas, nos está hablando de defensas fortificadas. Y efectivamente, lo que nos hace pensar allí es que el hombre que no tenía, o la mujer que no tenía este espíritu de dominio, ese dominio propio, ese autocontrol, es como si no tuviera una muralla cuando las personas o los ejércitos invadían ese castillo. Entonces es como no tener el freno, ¿cierto? Es como no tener el muro de contención para que nada nos llegue a entrar, ¿sí? Y hermano, cuando hablamos del Espíritu Santo, definitivamente
No, el Espíritu Santo no. Cuando hablamos definitivamente del dominio propio, hay una parte que realmente le corresponde al Espíritu Santo y hay otra parte que nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Hay una parte que solamente es de manejo del Espíritu Santo y hay otra parte que en realidad es manejo únicamente de nosotros. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22. Allá Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y ¿qué? Dominio propio. Dice que contra todas estas cosas no hay ley. O sea que es un principio, haga de cuenta que es una ley como la gravedad, todo lo que tires para arriba tiene que caer y eso es una ley en nuestro orden espiritual. Entonces Gálatas 5:21 se está hablando definitivamente de que hay un fruto del Espíritu Santo que se llama así, se llama dominio propio. Por lo tanto, toda persona que conoce al Señor, toda persona que conoce a nuestro Señor Jesucristo, tiene que mostrar ese fruto, no solamente el amor, no solamente el gozo, el paz, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, sino también el dominio propio. Tiene que mostrarlo como fruto de que realmente es un hijo de Dios. También nos dice segunda de Timoteo, allá en el capítulo 1, en el verso 7. Segunda de Timoteo 1, verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios, ¿qué? No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Y de dominio propio. O sea que Dios en el paquete, cuando te acepta como hijo, te da absolutamente todas estas cosas. Entonces, ya cuando ya llegamos a este punto de la palabra de Dios, o este punto del mensaje, empezamos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿será que es que realmente no puedo controlar la ira? ¿Será que es que realmente no puedo controlar, por ejemplo, mis deseos tan desenfrenados por estar tragando, estar comiendo, o estar fumando, o estar tomando? ¿Será que realmente no puedo controlar mis mentiras? Cuando realmente si estoy diciendo que soy un hijo de Dios, yo tengo que tener este fruto y tengo que dar evidencia de que lo tengo en mi vida, ¿cierto? Pero mire, también hay que añadir a lo que ya dijimos la parte que está en nuestra responsabilidad. O sea, todo esto que dijimos atrás son frutos del Espíritu Santo y todo Él lo va cuadrando dentro de ti, dentro de lo que tú eres. Y entonces allí, inclusive la misma palabra de Dios en 2 de Pedro 1, 5, 7 nos recuerda que por esta razón, 2 de Pedro capítulo 1, verso 5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, obrando. Mire que ese de obrar significa que tú y yo tenemos que hacer algo. Diligencia significa ser diligentes en lo que hacemos, o sea, ser muy eficaces y efectivos en todo lo que hacemos. ¿Y en qué? En la obra que emprendamos. Por eso dice, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe. ¿Sí? O sea, que no es suficiente tener fe, no es suficiente tener virtud, sino que acá nos está diciendo Pedro que a estas virtudes, o sea, tenemos que añadirle otras cosas. Mire lo que dice todo el verso. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. ¿Sí? Entonces, hay que añadir a nuestra fe algunas cositas: virtud, conocimiento, dominio propio y otras más. Dominio propio, que es lo que nos compete, hay que añadirla a nuestras obras y a la diligencia con que emprendamos las cosas. Mire también lo que dice aquí también Pedro, pero en la primera de Pedro 5, 8 al 9, que es muy importante. Primera de Pedro 5, 8, 9 dice, practiquen, ¿qué? Practiquen el dominio propio. Practíquenlo, o sea, el dominio propio hay que practicarlo porque es como un músculo, ¿cierto? Hay que ejercitarlo.
sí, se tiene que desarrollar. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse como, manténgase alerta. Dice, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Pero mire cómo comienza la frase, practiquen el dominio propio. O sea que es imperativo que nuestro autocontrol esté presente allí encima, opacando toda maquinación del enemigo y todo ataque. Y eso es una de las armas que tenemos para poder resistir lo que es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y bueno, en realidad estamos hablando de autocontrol, estamos hablando de dominio propio, y eso nos hace pensar, ¿es autocontrol en qué? ¿En qué debo yo de tener autocontrol? ¿De qué manera? O sea, ¿qué es lo que tengo que controlar? ¿O en qué me debo dominar? En primer lugar, hermano, una de las principales cosas de la que debemos tener autocontrol es sobre el pecado, ¿sí? Y nos lo dice ayer la palabra de Dios. La palabra de Dios en Romanos 6:12 es muy clara. Nos dice, no permitan no permitan que el pecado controle la manera en que viven, ¿sí? No caigan ante los deseos pecaminosos. O sea, que el pecado definitivamente puede llegar a controlar tu vida, puede llegar a controlar mi vida, puede llegar a controlar la vida de todos nuestros hermanos. Hay muchas personas que se consideran creyentes y que son muy, muy, muy devotas y que el tema, pero hay veces que el pecado entra en ellas sin ni siquiera darse en cuenta por un permiso. Hace tiempo, hace algún tiempo oía que una mujer le decía a alguien, le decía, mire, la verdad es que yo soy muy devota de Dios, yo soy muy creyente y el tema, yo no permito muchas cosas y soy muy estricta en mi manera de ser y cuando empieza a hablar de esto, también empieza a hablar de sus hijos y la relación que ellos sostenían con otras personas, y ella comentaba que ella prefería ver a su hijo, a su hija, que tuviera visitas de su novio en su casa, de que este muchacho se quedara en el cuarto de su hija, y el tema porque prefería tener un ambiente de supuesto control dentro de su casa a que estuvieran haciendo quién sabe qué cosas por fuera. En realidad, hermano, me pregunto, ¿tú ejerces autocontrol o eres más bien víctima de lo que el pecado empieza a controlar en tu vida? Porque eso es permitir que el pecado entre en tu vida, permitir que el pecado entre en tu casa. Yo no sé si tú eres de las personas, de las mamás o de los papás que autorizan este tipo de cosas en sus casas, que autorizan que sus hijos vivan en unión libre dentro de su mismo hogar, infectándolo todo a su alrededor, cuando supuestamente tú eres creyente y tienes que dar un ejemplo, y el ejemplo comienza por ti, no comienza por otra persona. Tienes que dar ese testimonio. Yo no sé si lo eres, y es ahí donde Romanos tiene toda la razón. Ahí nos dice, no permitamos que el pecado controle la manera de vivir en que vivimos, porque eso se vuelve costumbre. Hay muchas cosas que hoy en día dice la palabra de Dios, a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno, pero ¿por qué? Porque llegó un momento en que todos nosotros empezamos a permitir este tipo de cosas en nuestros hogares, con nuestros hijos, en la manera de vivir en que lo hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener ese autocontrol con el pecado, y decíamos en la prédica del domingo y hemos dicho durante todo este tiempo que usted tiene que decirle cómo es a sus pecados. No es que yo tengo carácter tremendo, lo que tienes es ira. No es que yo tengo una debilidad, pastor, mire que no, lo que tú tienes es un problema de fornicación, un problema de adulterio, un problema de pornografía. Tienes que empezar a hablar con el nombre real de lo que es tu pecado, para que así mismo, identificándolo, puedas
puedas manejarlo, puedas sanearlo, puedas pedir perdón, puedas arrepentirte y puedas seguir con tu vida como Dios quiere que la sigas. Hermano, y en segundo lugar, otra cosa que tenemos que controlar son nuestros pensamientos. Definitivamente, la mente es el centro de operaciones que controla todo nuestro ser, absolutamente todo nuestro ser, y el enemigo lo sabe. Entonces, por eso donde se gesta la batalla espiritual es allí, en este lugar, en la mente. Y tener autocontrol de nuestros pensamientos es precisamente no permitir que esos ataques que envía el enemigo a través de la televisión, de esos ataques que envía a través de las redes sociales, que esos ataques controlen precisamente nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras palabras, y que tampoco controlen nuestro comportamiento. ¿Sí? Es controlar nuestros pensamientos, es yo saber que definitivamente, si yo tengo el celular a la mano y estoy muy pendiente de una publicación que yo hice y estoy mirando a ver qué dijeron, a ver qué comentaron, a ver si le dieron like, a ver si la compartieron, a ver si no sé qué, a ver qué, sí. Eso es lo que estoy yo identificando con esa manera de yo hacer las cosas, es que estoy dependiendo al 100% de una red social y que eso me está dañando. Mis pensamientos están enfrascados en esto. Por lo tanto, tengo un vicio y por lo tanto tengo una debilidad, y por ahí se puede entrar el enemigo a dañar mi pensamiento. ¿Por qué, pastor, puede dañar mi pensamiento una red social? Sencillamente, cuando tú no veas que te comentan algo, o cuando tú no veas que alguien te sigue, tú vas a empezar para ti mismo a decir que tú no eres nada, que tú eres feíto, que tus palabras no sirven, que esto y que lo otro. Empiezas a conmiserarte con los demás, a compararte con los demás, porque es que este otro tiene más, porque yo soy un cero a la izquierda, y empiezas a por debajearte, y eso te va a hacer daño. O al contrario, te va a subir en un nivel falso donde piensas que todo el mundo te quiere, donde piensas que todo el mundo gusta de ti sencillamente porque tienes demasiados seguidores o X o Y cosas, y en realidad todo esto es una falsedad, y empiezas a darte cuenta al final, muy tarde, de que construiste un castillo sobre una base llena de mentiras. Entonces tenemos que controlar esos pensamientos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles ¿qué? La manera de pensar. Y después de esto se dice: entonces allí aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, esa voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Miren el condicional que coloca la palabra de Dios. Para que tú conozcas la voluntad de nuestro Señor para tu vida, lo que primero que tienes que hacer es no imitar las conductas. O sea, yo no imito a la gente que está en el mundo, no imito lo que hay en la televisión, no imito lo que hay en las redes sociales, que no, que el reality, que no. Si eso te hace tanto daño, evita mirarlo, ¿cierto? Evita meterte en esas cosas, porque si no lo haces, definitivamente no vas a entender ni a saber qué es lo que Dios quiere para tu vida, y es lo que se llama la voluntad de Dios. Y esa es la que dice, no es la palabra de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Y esto es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cuál es mi parte, pastor? Mi parte, tu parte, mi parte y la de todos ustedes lo que nos están viendo, es que Dios, mi parte es que Dios realmente me transforma en una persona nueva. Y lo que Dios hace es cambiar mi manera de pensar. Ahí están las dos cosas actuando, tanto mi parte como la que le toca a Dios, ¿cierto? Él me transforma en una persona nueva y también cambia mi manera de pensar. Yo lo que tengo que hacer es disponerme para ese cambio. Miren lo que dice Colosenses 3:2. Allá dice Colosenses 3:2, dice en la palabra de Dios: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. También dice Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Entonces, tú tienes que pensar como solamente el Espíritu de Dios podría llegar a pensar. Si tú empiezas a pensar como en la carne, de que las niñas, de que el traguito, de que el cigarrillo, de que las fiestas, de que el reality, de que la televisión, de que las redes sociales, eso es un diagnóstico principal de que tú estás pensando como alguien que solamente piensa en las cosas de la carne. Pero si eres del Espíritu, vas a estar pensando en cosas del Espíritu, como en indagar la palabra de Dios, en escudriñar, en asistir al curso, en la oración, en persistir en la oración, en persistir en la comunión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas son las que nos hace ser o de la carne o del Espíritu. Miren lo que dice el filtro que coloca también Pablo en la carta de Filipenses 4, verso 8. Allá Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermano, ¿y qué es lo que tienes que pensar? Mira esto, lo único que yo tengo que llegar a pensar es en todo lo que es verdadero, ¿sí? En todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que tiene alguna virtud, en todo lo que es digno de alabanza, en eso es lo único que usted tiene que pensar. Y hay veces que obviamente somos humanos, sí, luchamos con dos naturalezas, siempre lo hemos dicho, pero ahí es cuando esta naturaleza que debería estar muriéndose de hambre, porque para que algo engorde, tú tienes que botarle alimento. Si tu carne engorda, es porque tú le has botado televisión, redes sociales, relaciones fuera del matrimonio, todo lo que me lleva al pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Así se engorda la carne. Pero si quieres engordar al espíritu, lo que le botas es palabra de Dios, lo que le botas es conocimiento de ella, lo que le botas es comunión con los hermanos, lo que le botas es cosas que puedan construir el espíritu. Y cuando la carne mengua, cuando el espíritu mengua y la carne sobresale, hay veces que lo hace. ¿Por qué? Porque tú estás alimentando la carne. Y cuando eso pasa, tú tienes que estar en el suficiente discernimiento para poder entender que esto está ocurriendo en tu vida y de esa manera, como dice la palabra de Dios, llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Dios. Eso es lo que dice Pablo y ese es todo el tratamiento completo. Piensa en esto. ¿En qué tengo que pensar? En todo lo que es justo, en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que tiene virtud, en todo lo que es digno de alabanza. En eso pienso, pero si me llego a desviar por algún momento, llego y cojo ese pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Ese es el tratamiento total y completo para que podamos ser todos los días, y esto, como les digo, es un músculo que tiene que ejercitarse todos los días, y este es el tratamiento que tú debes de hacer para que ese músculo se fortalezca. Hermano, y hay otra cosa que también tienes con que luchar y tener autocontroles con tu deficiencia de atención. Yo creo que es algo que sufrimos todos, yo me incluyo, y es en la deficiencia de atención. ¿Qué significa eso? Hermanos, es básicamente eso, que tú no te puedes concentrar. Hay muchos hermanos que llegan a mí y me dicen, no, pastor, es que yo estoy allí en los cursos bíblicos y el tema, pero yo no entiendo un carajo, o sea, hablo la Biblia y tampoco entiendo nada, tengo que empezar a leer una y otra vez porque no entiendo lo que pasa allí. Definitivamente, hermano, yo lo digo porque también he estado allí, yo me encontraba en situaciones, bueno, eso es cosa que nos pasa, yo creo que a diario los que tenemos este problema. Bendito el que puede llegar a enfocarse de una manera al 100 desde la primera parte hasta la última, sin dejar que las distracciones o su propia mente le juegue una mala pasada, ¿cierto? ¿A qué me refiero con mala pasada? Tal vez tú estás en una prédica y empiezas a pensar en otras cosas, ¿no? Estás en una prédica y empiezas a pensar que si el arroz se quemó, que si las lentejas, que qué hago de almuerzo, que si mi marido me está esperando en la casa, que mire cuánto se demora la prédica. En realidad, tú estás allí, pero no estás. Hermano, y te estás perdiendo de todo el mensaje de que el Señor tiene para ti. ¿Por qué? Porque tienes un déficit de atención. Tu atención está en otro lado, está allá en la cocina,
está ya en las ollas, está ya en el fregadero, está con tu esposo, está con tus hijos, menos allí en el lugar donde estás, donde Dios te está enseñando algo. Tal vez porque estamos perdiendo el sentido de la santidad que debe tener el lugar. Tal vez porque tú no has comprendido que en donde estás, allí recibiendo la palabra de Dios, es sagrado y debes guardar total respeto porque Dios está hablando. Tal vez porque no entiendes la percepción del tema o simplemente, y cuando uno no entiende la percepción del tema, pues fácilmente se desvía. Entonces pasa una mosca, te desconcentras y te desconcentras en absolutamente todo. A mí también me ha pasado y hay varias herramientas que te pueden ayudar a que tú te enfoques realmente en lo que es. ¿Mm? Cuando tú abres la Biblia y lo que me comentaba, no es que yo no entiendo esto, cuando tú no entiendas algo, empieza a subrayar tu Biblia quizá con colores. Eso te puede ayudar a distraer tu mente más bien a enfocar tu mente en lo que es importante y a empezar a comprender lo que dice el texto. Obviamente, estoy asumiendo que tú antes de leerla le pides la guía al Espíritu Santo, que es el que te enseña todo este tipo de cosas. Pero a lo práctico, ¿sí? Es una de las formas de tú concentrarte. Colocas tus colores en la lectura, diversos colores de diferentes formas, de acuerdo a lo que tú quieras, de acuerdo al mensaje, de acuerdo al libro, de acuerdo al capítulo, como quieras. La idea es que tú, por medio de colores, puedas llegar a notar un poco, o tu psiquis, por decirlo de alguna forma, empiecen a percibir diferente el texto y empiezas a entenderlo. Otra forma es copiarlo, ¿cierto? Coges un esfero y lo que no entiendes lo copias en un papel. A medida que los vas copiando, te vas dando cuenta que te estás enfocando indirectamente sobre lo que está escrito ahí y lo empiezas a atender. Eso también funciona cuando estás en una prédica o estás en una reunión o estás en un seminario o estás en un panel, como sea, alguien está allí dando una palabra allí en el púlpito o alguien está dando una conferencia en otro lado, alguien no sé qué, entonces tú sacas tus apuntes, sacas tu libreta y empiezas a copiar lo importante que crees que él dijo, y al copiarlo empiezas tú a enfocarte. Porque si no lo copias vas a estar pensando en el arroz, en la olla del arroz, en la hora de los frijoles, en la olla de todo eso. Por eso es que las personas llevan su libretica y su esferito a las prédicas, porque allá anotan y eso los obliga a concentrarse. ¿Sí? Por eso les digo, gloria a Dios si tú no tienes ese problema y llegas allá sin escritos ni nada, porque sabes que coges y captas desde el principio hasta el final la palabra que se está dando y no tienes problema con eso. Pero estoy seguro, y a mí me ha pasado, yo vuelvo y digo, yo por eso tengo la necesidad de copiar, para enfocarme en lo que me están diciendo. Porque a mí yo tengo un déficit de atención bastante grave. Mire, yo soy de las personas que hoy tú te presentas, me dices, hola pastor, yo soy Julanito, soy Juan, vivo allí, no sé qué, Ah, bueno, sí, mucho gusto. Y tenlo por seguro, hermano, que al otro día, si yo me llego a encontrar contigo y no te saludo, tú vas a entender, a pensar más bien, que yo soy un creído, que soy un picado. Ese pastor, ¿cómo es de creído? Ah, no, pues como es pastor ahora ya no saluda a nadie, y no es que sea eso, sino que tengo un serio problema de atención con eso. A mí se me olvidan los rostros, ¿sí? Tengo un problema con eso. A mí, tú te presentas o me presento ante ti hoy, mañana no me acuerdo de tu rostro y mucho menos del nombre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que asociar tu nombre a algo para poderme acordar y a medida que pasa el tiempo poder memorizar tu cara y poderla tener en mi cabeza. Tengo un problema con eso. Y definitivamente eso se asocia precisamente a todo este tipo de cosas, a un déficit de atención que con muchas cosas se van saneando, como el tema de los colores, como el tema de escribir, como el tema de asociar cosas, y hay muchas maneras de hacerlo. Y tú tienes, esto también se encaja o se encuadra dentro de los pensamientos, porque obviamente el tema de la deficiencia de atención está en la mente. Entonces o sea, yo tuve que disponerme, entregarme en las manos del Señor para que fuera cambiando todo esto, para que me fuera dando estrategias, para que me fuera llevando e indicando qué es lo que tenía que hacer, porque sufría del problema. Entonces, eso es también una de las cosas que tienes que tener en cuenta para el tema de autocontrolar, o que tú mismo controles tus pensamientos. Amén.
En tercer lugar, hermano, necesitamos tener el control sobre nuestras emociones. Sobre nuestras emociones. Hermano, Caín, todos conocemos la historia y definitivamente Caín no controló sus emociones. Permitió que la envidia, permitió que los celos se convirtieran en ese odio y terminar asesinando a su hermano. Hermano, no dejar que emociones como la rabia, la envidia, la depresión, los celos, inclusive hasta la autoconmiseración. Ay, ¿qué es eso, pastor? Ese término de autoconmiseración es cuando tú llegas y empiezas a autocompadecerte por cualquier cosa. Ay, pobrecito yo, nadie me mira, nadie me habla, quiero comer gusano, yo soy un cero a la izquierda, nadie me bota una mirada, nadie está pendiente de mí. Son esos que llegan, no, es que yo no volví a la iglesia porque es que nadie me pastorea, nadie me llama. O sea, la relación tuya es con Dios, no es con un pastor, no es con un hombre. Tú tienes que tener en cuenta eso. Nosotros hacemos nuestro trabajo y dentro de nuestra humanidad tratamos de hacerlo y de hacer las cosas, pero no busques que a cada momento un pastor te esté llamando, un pastor te está dando una palmadita en la espalda, porque él no es Dios. El Dios es el que vive arriba, ¿sí? Y es a él al que tienes que tú mirar. Y eso es autoconmiseración, pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo. Entonces, no dejemos que esas emociones como esa rabia que tenemos por dentro, esa envidia, esos celos, la autoconmiseración definitivamente nos controle. Una cosa, amigo y amiga mía, es controlar las emociones, y otra cosa es tenerlas escondidas o enterradas. Son cosas totalmente diferentes. Porque esas emociones que están escondidas pueden reaccionar de la peor manera en el momento que tú menos lo esperas. Creo que inclusive la reacción de Caín fue producto de una suma de emociones que nunca sanaron, ¿sí? Desde muy chiquito, quizá, no sé, la Biblia no nos dice al contrario, pero fue algo tan repentino que a veces me pongo a pensar eso. Quizá Caín, su reacción al final fue una suma de emociones guardadas y al final terminó de una manera salvaje cuando asesinó a su hermano. Entonces, hermano, ponme atención un segundo a esto, y es que Dios permitirá situaciones bien extremas para sacar lo peor de nosotros. De esta manera, y solamente de esta manera, se revelarán esas heridas que están allí guardadas de años y años. Tal vez tú fuiste forzado sexualmente, te traumaron todo el bullying que te hicieron en la escuela, tu mamá te pegaba tanto y tú fuiste guardando y guardando y guardando eso y enterrando todo eso. Y un momento a otro, ¡pum!, explotaste. Entonces, mira esto y ponle bien atención a esto. Dios definitivamente permitirá situaciones extremas para que tú puedas sacar lo peor de ti mismo. De esa y solamente de esa manera se revelarán esas heridas emocionales que estaban allí enterradas con el fin de que podamos sanarlas. Lo que tienes que estar es muy alerta. No es la pregunta ¿por qué me pasa esto a mí después de que me abusaron? No, quizá inclusive el mismo abusador se te va a presentar en adelante en tu vida y tendrás que confrontarlo. ¿Para qué? Para que puedas sanar esa parte de tu vida. Quizá tendrás que pedirle perdón, o más bien tendrás que perdonar a tu papá que abusó físicamente de ti, que te pegaba de una forma brutal y que casi te mataba, y tendrás en un momento en el tiempo que volver a enfrentar con tu papá cuando tú creíste que ya se había desaparecido. Simplemente un día llegó X, se te presentó en tu vida y tendrás que perdonarlo, porque Dios está permitiendo eso para que tú sanes esa etapa de tu vida. Ese novio o esa novia, ese esposo, ese ex esposo, esa ex esposa que te causó tanto daño, quizás el Señor permite que vuelva este tema a aparecer para que tú tengas que enfrentarlo y tengas que sanear esa parte de tu vida. Entonces, a eso me refiero con que tenemos que disponernos
para que el corazón de nosotros pueda sanar esas cosas, y no hay otra forma que es enfrentar esas situaciones tan extremas que a veces nos coloca el Señor. Amén. En cuarto lugar, hermano, tenemos que tener dominio con nuestros sentimientos. ¿Cómo así? Luego es que dominios y emociones y sentimientos no es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿De qué se diferencia? Pues hermano, las emociones básicamente son reacciones, las emociones son básicamente esas reacciones psicofisiológicas, o sea, psicológicas y físicas, que ocurren de manera espontánea. Estoy hablando de las emociones. Primero, las emociones son esas reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea, ¿sí? Y de manera automática, es como un reflejo. Esas son las emociones. En cambio, los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones. Ahí está la diferencia. Y de hecho, estas dos cosas, tanto las emociones como los sentimientos, se pueden regular mediante nuestros pensamientos. Es la única manera de hacerlo. Tú regulas tus emociones y tú regulas tus sentimientos mediante nuestros pensamientos. Ojo, los sentimientos es una decisión que viene desde la interpretación que tú haces de tus propias emociones. Por eso el amor, dicen que es un sentimiento, y no, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Tú decides con quién estar y con quién no. Tú decides a quién darle tu amor y a quién no. Es una decisión. Y la manera de interpretar la emoción que te da ver a tu ser querido se llama sentimiento. Por eso lo confundimos por eso confundimos el amor con un sentimiento y no con una decisión. Entonces, ¿qué tenemos que controlar aquí, hermano? Pues básicamente esos sentimientos hacia otra persona diferente a tu esposo, esos sentimientos hacia otra persona diferentes a tu esposa, porque nuestras emociones carnales se encargaron de convertir precisamente esas emociones en sentimientos, y solo puede ser regulado por nuestros pensamientos. Esto parece un trabalenguas al estilo Pablo, pero no, mira, te repito. Nuestras propias emociones carnales convirtieron este tema en un sentimiento, ¿sí? Y ese sentimiento únicamente puede ser regulado por nuestros pensamientos. Mira que cuando le ocurre a David lo que le ocurrió con Betsabé, él definitivamente no controló sus pensamientos. No controló sus pensamientos. ¿Por qué David no controló sus pensamientos? Porque el hombre estaba bien desocupado. En vez de ir a la guerra, a lo que tenía que hacer, a su menester, a su ocupación, se puso a mirar, a inflar globos. Entonces estaba desocupado, y ahí llegó la mente a trabajar, a decirle, uy, pero mire, esta vieja cómo está de buena, vamos a hacerle. Y entonces en ese momento es cuando David no controla sus pensamientos, porque estaba bien desocupado, ¿no? Él permitió que se generaran sentimientos. ¿Sentimientos producto de qué? Producto de esas emociones que estaba empezando a experimentar. Y adivine dónde terminó. Pues terminó en la cama con Betsabé, y no solamente eso, sino cosas adicionales que ocurrieron de ahí. Usted sabe que toda mala decisión tiene su consecuencia y usted tiene que asumirla. De ahí nació un hijo, el Señor se lo quitó, también hubo un muerto ahí en la mitad que fue el marido de esta señora que era casada. Bueno, sin número de consecuencias tuvieron esta línea de pensamiento. Por eso es que tenemos que controlar ¿qué? En primer lugar, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestras emociones. Son totalmente diferentes, lo uno lleva a la otra, y lo último es interpretación de la primera. Entonces tenemos que controlar todo este tipo de cosas. Esos sentimientos hay que controlarlos, como les decía, y hay un ejemplo ahí de esos sentimientos que son prohibidos. O sea, cuando tú estás casado con tu esposa, y casado con tu esposa, pues simplemente es ella y nada más que ella, ¿cierto? Pero hay otros sentimientos que son nocivos para el creyente, y son esos sentimientos más o menos de los que estamos hablando aquí,
de sentimientos del noviazgo, sentimientos por otra persona que inclusive no estoy casado, ella no está casada, pero hay sentimientos que son perjudiciales. ¿Cómo en qué momento se pueden llegar a ocurrir? Ustedes recuerdan la historia de Sansón, ¿cierto? Ese es el caso de Sansón. Allá en Jueces 14, por allá en el verso 3, inclusive el mismo papá de Sansón le pregunta a él mismo, a su hijo, le pregunta, los dos, su papá y su mamá le preguntan a Sansón, es que no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y lo que responde Sansón ante esta pregunta es que tómame esta por mujer porque ella me agrada. O sea, había una orden específica aquí en el tema y le dicen a Sansón, usted no puede tener mujer de los filisteos porque eso es un pecado a los ojos de Dios. Usted lo único que se tiene que poder llegar a emparentar o tener una relación con alguien es con las hijas de su pueblo, con las personas que están en su pueblo, con las niñas que son que le pertenecen a su pueblo, no con otras. Estas no, estas están prohibidas. Pero ¿qué hace Sansón? Sansón simplemente es terco, él sabe de palabra, él sabe de la ley, sus padres se la enseñaron, pero a él no le importa. Él deja eso por encima y dice, a mí no me importa, tráigame en esta vieja, es la que me gusta. Entonces, cuando uno se pone a analizar este tipo de cosas y lo llevamos a nuestra historia, a nuestra vida actual, pues vemos a muchas de nuestras niñas, a muchos de nuestros muchachos teniendo relaciones, no hablo de relaciones sexuales, sino teniendo relaciones sentimentales con hombres que son inconversos, con mujeres que son inconversas. ¿Cierto? Y ahí es donde le decimos, es que no te basta con todas las mujeres que hay dentro de la iglesia, dentro de tu círculo de creyentes, que tienes que ir a buscar a la universidad, o tienes que buscar en tu colegio, o en la discoteca, o en tu barrio, o con el ñero de la esquina, o con la oportunista de la otra esquina. No es suficiente el círculo que estás aquí manteniendo y que se supone que tiene las mismas creencias que tú, cuando la Biblia habla muy de cerca del yugo desigual. No es suficiente, es lo que le dijeron a Sansón. Y esas son las relaciones y los sentimientos que uno no debe permitir en su corazón, y debe ser muy analítico a empezar a entablar una relación con una persona que no es de su misma creencia. Porque es que no es que tú llegues y este hombre, de acuerdo a tu influencia, pueda llegar a conocer a Dios. Que es más fácil jalar desde arriba que desde abajo. O sea que muy seguramente lo que va a pasar es que tú no lo jales a él, sino que él te jale a ti. Entonces, mucho cuidado con esto. Lo otro es que, hermano, como les decía yo arriba, no controlamos esos sentimientos de rechazo o de autoconmiseración. No los controlamos, siempre llegan a nuestras vidas, se presentan en nuestros pensamientos y siempre estamos pensando, Señor, pobrecito yo, y le dices a tu pareja, no, es que tú no me amas, es que tú no me quieres, es que yo quiero dejar acá todo tirado, me quiero cortar las venas, me quiero matar, ya no es como al principio, tú no me adoras, y eso es una chilladera todo el día. Las mamás diciéndole a sus hijos, no, es que usted no tiene conmigo consideración, yo para usted soy un cero a la izquierda, usted no me ama, yo doy la vida por usted, pero usted no la da por mí, usted es de lo peor que pudo dar el mundo, usted es esto, usted es lo otro, y es que yo soy sola, yo me basto sola, yo vine sola, voy a morir sola, no me ayude, yo soy sola. Y yo creo que muchos hasta ahora se empiezan a sentir como enfrentados con esto, más bien como respaldados con este tema, y es que pasa. Las mamás teniendo ese sentimiento de autoconmiseración, esposas, no, tú no me amas, soy un cero a la izquierda, tú solamente me tienes como sirvienta, soy un objeto para ti, pero si fuera fulanita, ahí sí, pero si fuera no sé qué, ahí sí. Entonces esos sentimientos tenemos que empezar a controlarlos de la misma manera, no los controlamos. Vas al trabajo, no, pues como es el preferido del jefe, como es el consentido del jefe, pero como a uno no le votan nada porque uno no sirve para nada, y empiezas a tener esos sentimientos, empiezas a tener esos pensamientos, empiezas a responder de una manera equivocada con ese tipo de pensamientos. Entonces, tenemos que tener ojo con esto, porque puede que a tu parecer otro hombre, otra persona,
sí que comprenda a tu esposa. Y puede ser que para ella sea más detallista y puede ser que para ella no sea efectivamente una sirvienta, sino otra cosa. Lo mismo tú como mujer. Puede ser que otra persona empiece a hablarte bonito y tú con ese sentimiento de autoconmiseración empieces a colocarle más atención a sus palabras que a la persona que Dios te dio como esposo. Entonces esto nos lleva definitivamente a un precipicio en el cual no creo que haya un fondo muy positivo para ninguno de nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado y cambiar esos pensamientos. Amén. ¿Qué más podemos llegar a controlar? Yo creo que algo muy importante y son esos deseos sexuales, ¿no? Hay que controlar esos deseos sexuales y va muy de la mano del tema de las emociones con las personas y de las relaciones sentimentales con las personas. Y es que en realidad podemos perder el control cuando no alimentamos nuestra vida con lo que realmente edifica. Y lo alimentamos quizá, no sé, con la pornografía. Hay un espíritu que tenemos que alimentar, hay un espíritu que está en nosotros y tenemos que alimentar y eso solamente se alimenta con la palabra de Dios. Pero tú en vez de eso lo estás alimentando con otras cosas, con la televisión y con lo que decíamos. Y cuando llegamos a los deseos sexuales, pues esto no es la excepción. Entonces ya no estás alimentando tu espíritu, obviamente, como lo debes alimentar, sino lo alimentas con este tipo de imágenes y de videos, que es la pornografía. Mire, el noviazgo, básicamente para estas personas que están ennoviadas y ennoviadas bien, como Dios lo manda, no porque es que yo tengo 12 años y me pareció, sino porque realmente como el Señor lo quiere, el noviazgo como es, el noviazgo bíblico, busca conocer a tu pareja, ¿sí? Si tú eres una mujer, entonces tú buscas conocer a tu varón, si tú eres varón, buscas conocer a tu mujer, conocerla en todo sentido, buscas a conocerla a tu manera para establecer si el hombre o si es la mujer indicada. Eso es todo. Pero definitivamente no para conocerlo o para conocerla sexualmente, porque esto solamente se da dentro del matrimonio. Todos lo sabemos, todos los creyentes lo sabemos, ¿cierto? Entonces, durante este periodo de tiempo del noviazgo, necesitas autocontrol en la situación, en esa situación sexual, sobre esos deseos sexuales, porque definitivamente van a estar ahí una y otra vez, taladrándote el pensamiento, taladrándote las emociones y haciendo de que quizá cometas un error que te puede llegar a causar muchas consecuencias en tu vida y en la vida de ustedes como pareja. Entonces, no debes permitir esos pensamientos, debes inclusive permitir que Dios cambie tu manera de pensar, como lo dijimos hace un momento. Cuando tú cambias tu manera de pensar, definitivamente cambia el panorama de lo que de la relación que estás teniendo y sabes que no se van a presentar ese tipo de pensamientos porque estás en otro dial, estás en otra sintonía y por lo tanto solo vas a tener esos pensamientos. Y si llegaras a tenerlos de una u otra forma, ya sabes cuál es el tratamiento. Todo llevarlo cautivo ¿a dónde? A la obediencia a Cristo, ¿cierto? En quinto lugar, hermano, otra cosa de la que tenemos que ejercer autocontrol es sobre las palabras que salen de nuestra boca. Pues, ¿en referencia a qué? Pues no podemos decir algo que ofenda o que humille o que menosprecie a otros, ¿no? Cuidado con lo que hablemos de otras personas, cuidado con esa lengua que dice Santiago que es un pequeño órgano que hace la relación con esa pequeña chispa que puede incendiar todo el lugar, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado, ahorita lo vamos a hablar bien en el verso que es, pero mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Cuidado con lo que hablemos de las personas. Cuidado cómo te expresas de tu familia, de tu esposo, de tu hijo. Cuidado cómo te expresas en tu trabajo, de tu jefe o de tus líderes, de tu presidente, de tu alcalde, de tu pastor, de tu líder. Mucho cuidado con lo que hablas de ellos, porque al fin y al cabo Dios los colocó allí por algo. Sería de alguna u otra forma.
cuestiona lo que el Espíritu Santo colocó en aquel lugar. Entonces, mucho cuidado con la lengua. Mire lo que dice Proverbios 10:19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Y mire el verso que les decía, Santiago 3:5 dice, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Tremenda, ¿no? Hay otra cosa que a veces nosotros como creyentes pensamos que no es tan importante, y es ese control que tenemos que hacer sobre la comida. Alguien decía alguna vez, uy, es que los creyentes no tomamos, pero eso sí comemos. Hermano, yo no sé. Pero no debería ser así. Porque en nuestra vida de creyentes, si eres realmente un creyente, tienes que tener orden en todo, y la comida no es la excepción. Tienes que tener un orden en la comida, ¿cierto? Y vemos creyentes que están desesperados, entonces llegan un momento todos desesperados y, ay, necesito un tinto, sin un tinto yo no puedo empezar el día, no puedo concentrarme en el trabajo, necesito una empanada donde venden una empanada, tengo hambre, y así no tuviera hambre, necesito una empanada y ojalá que esté bien grasienta, entre más grasienta mejor. Y hermano, eso quiere decir que usted no tiene control sobre la comida y necesita ayuda para el tema. De hecho, necesita, si está en esta condición, si usted advierte que esto es una condición que usted tiene, usted necesita ayunar más seguido. De esa manera puede llegar a controlar la comida. Mire, si usted logra controlar sus deseos sobre la comida, estoy seguro que podrá llegar a controlar cualquier cosa, porque es uno de los deseos que es más difícil de hacer, de controlarlo, pues. Y si lo llega a controlar, puede controlar absolutamente cualquier cosa. Entonces, aquí finalizando, mi hermano, la pregunta sería, ¿cómo poder tener el control? ¿Cómo poder tener autocontrol o dominio propio sobre mi vida y sobre todo esto que acabamos de ver? Mire, yo creo que en primer lugar, evite todo lo que lo pueda hacer caer, toda tentación que pueda llegar a su vida. Pues estamos hablando del pecado, entonces si usted tiene tentación con la vecina y lo puede llegar a hacer, hermano, corte esa amistad, no le acepte el tinto, no le acepte el cafecito, corte con eso de raíz. No, que es que ella no puedo evitarlo porque es compañera mía del trabajo, que no sé qué. Hermano, cambie de trabajo, es mejor cortar de raíz antes de cometer un error del cual te puedes arrepentir. Me dice la palabra de Dios que hay veces que nosotros tenemos que huir, como huyó José de la esposa de Potifar. Y hay veces que necesitamos hacerlo para no caer en la tentación. Entonces, evitemos todo lo que nos pueda hacer caer. Si usted es muy dado a la pornografía, hombre, corte con el internet de su casa, cancele la suscripción, no sé, vaya a la raíz del tema. Si es el internet, pues córtelo. Si es la televisión, pues no sé, haga lo que sea con ese televisor. Si son las redes sociales, meta su celular en un cajón, corte con la tentación para no llegar al momento en que tenga que entrar a caer, como decíamos. En segundo lugar, hermano, dispóngase a sanar sus heridas. Como les decía, el Señor permitirá eventos extremos para que usted se confronte contra sus problemas del pasado y asimismo pueda sanar sus heridas. Entonces, identifique esos momentos y entréguese. Si tienen que pedir perdón, hágalo. Si tienen que confrontar, hágalo. Si tiene que perdonar, hágalo. Pero entréguese y dispóngase a lo que el Señor quiere hacer para su vida en este lado de poder sanar. O sea, ese de sanar, eso de la sanidad interior no es una fórmula, no es que en el nombre de Jehová y que yo hago este símbolo y que le doy 3 vueltas al parque y que la sal y me la echo encima. No hay ninguna fórmula que pueda llegar a sanar tu interior, sino es confrontándote a ti mismo con tu pasado, contigo y con las cosas que te hizo, que te causaron daño. Pues la única manera, entonces vas a tener que enfrentarte con tus demonios.
Va a llegar un momento que tendrás que enfrentarte con ellos. Entonces, disponte, órale mucho al Señor y que sea el Señor dándote esa fortaleza. Otro es monitorear todos tus avances semanales, o sea, en este tema del control, puede llevar una planillita, escribir ahí semanalmente, hoy me contuve de gritarle a mi esposa, hoy hice esto, hoy hice esto otro, voy avanzando en esto, voy avanzando en lo otro. Son cosas que me hacen ver que definitivamente el Señor tiene el control sobre mi vida y definitivamente estoy avanzando en las cosas que solamente... que solamente el Señor tiene el control. Entonces voy a ir mirando mi avance y eso me va a dar la oportunidad de sentirme un poco mejor y seguir adelante con el tema. Otra cosa es que tenemos que establecer rutinas diarias. La rutina hace que tú te obligues a hacer cierto tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, me levanto 6 a.m. y 6 a.m. 6 a.m. todos los días. Luego me pongo a orar desde las 7 de la mañana hasta las 8. Bueno, no sé, colocas tu horario, al mediodía vuelvo a orar, por ahí a las 4 tomo la escritura, leo tales versículos y al otro día repites la rutina. Eso te va a enseñar tu mente, tu pensamiento a que tienes una rutina y por lo tanto tu rutina no puede ni debe ser interrumpida. Entonces no hay otras cosas que te puedan llegar a interrumpir, sino que simplemente te enfocas en eso. Empiezas a utilizar colores para lo de la atención, empiezas a escribir, a tomar notas en las prédicas, empiezas a enfocarte en lo que es importante y de esa manera empiezas a verificar que efectivamente tus rutinas y tus monitoreos semanales empiezan a darte un nuevo respiro mental y tu pensamiento empieza a ser cambiado. ¿Sí? Estás haciendo tu parte y el Señor está haciendo la suya. Otro tema que podemos, para poder tener el control es perdónese. Hombre, perdónese cada vez que la embarre, cada vez que meta la pata. Esto no es infalible. Va a llegar un momento en que estabas haciendo todo esto y anotaste todo lo que dijo el pastor, pero hombre, la embarré hoy. Hoy salí tarde de mal genio, alguien se me cruzó en el camino, me espicharon en el Transmilenio y llegué allá a madrear a todo el mundo en el trabajo y, hombre, la embarré. No, perdónese porque somos humanos, ¿sí? Y esto es un proceso. Entonces, perdónese cada vez que la embarre, pídale perdón al Señor y continúe haciéndolo. Perdónese cada vez que que pueda llegar a meter la pata. Lo último, hermano, que se responda a usted una pregunta y con esto los dejo. Y es el control que tienes que hacer, el autocontrol, el dominio propio que debes ejercitar. ¿Realmente lo quieres? ¿O te toca hacerlo? Bueno, no, sí, es que me toca bajar 10 kilos porque realmente me está doliendo la espalda. Te toca porque te duele la espalda o porque realmente sabes que debes hacerlo y quieres hacerlo. Esa es tu respuesta. ¿Quieres definitivamente dejar esto del pecado en tu vida? ¿Quieres autocontrolar tus emociones con esta niña, con este muchacho que conociste? ¿Porque lo quieres hacer o porque te toca para salvar tu matrimonio? Pregúntate esto, ¿lo quieres de realidad o te toca hacerlo? Anota esto y que sea un seguimiento que le hagas siempre y que el Señor te dé gracia y te dé paz sobre cada una de las cosas que te va a hacer cambiar tu manera de pensar, como lo dice Pablo. Amén. Voy a invitarte allí para que agaches los ojitos, vamos a orar a esta hora. Padre amado, hoy te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el enfoque, Señor, que nos das. Gracias, Señor, por cada una de las estrategias que me diste. Y hoy te pido perdón, Señor. Si cada uno de mis pensamientos, Padre eterno, no tiene virtud, no hay virtud en él, Señor. Si en mis pensamientos, Señor, no encuentras, Padre amado, que sea digno de alabanza, Señor, que sea digno, que sea producto de una mente íntegra, mi Dios. Que no haya cosa buena, Señor, ni cosa de buen nombre en él, Padre. Si mis pensamientos, Padre, todos los días, mi Dios, son pensamientos de mal y no de bien, Padre. Hoy, Señor, me abandono a ti, Señor, para que esos pensamientos que son de parte tuya, Señor, me lleguen a cubrir los míos, Padre Santo, de una manera sobrenatural y poder cambiar mi manera de pensar.
poder cambiar, Señor, mis emociones, Señor, poder cambiar, Señor, mis sentimientos, mi manera de hablar, Señor. Tal vez, Señor, ese problema que tengo de déficit de atención, Señor, te lo dejo en tus manos, Señor, para que tú, Padre Santo, me des la mejor estrategia, Señor, para lograrlo, Padre. Hoy quiero, Señor, con todo esto, Señor, tener el autodominio, Señor, tener el control, el autocontrol para poder, Señor, salir de este problema en lo que estoy, Señor, para poder llevar a mi familia, Señor, de la manera, Señor, que tú quieres que la lleve, Padre. Hoy te dejo, Señor, delante de ti, pongo delante de ti, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, cada una de esas necesidades que tengo, Señor, de dominio propio, Señor. Tal vez, Señor, el autocontrol sexual, mi Dios. El de mis pecados, mi Señor amado. El de mis sentimientos, Padre. El de mis pensamientos, mi Dios. El de mis emociones, porque no los puedo controlar, Señor, porque tal vez pienso, Dios, que el pasado, Señor, me dejó dañado, Señor. Y para ello, Señor, me dispongo, Padre eterno, para que por medio, Señor, de tus designios, Señor, yo pueda enfrentarme, Padre Santo, a mi pasado y pueda llegar, Señor, a sanar mi alma y mi espíritu. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque tú, Padre eterno, eres mi norte, Señor. Por ti, Señor, aprenderé a controlar mis malos pensamientos, mis deseos sexuales, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú, Padre eterno, me enfocas, Señor, hacia lo que tú quieres que yo sea. Gracias te doy, Padre Santo, en esta mañana, Padre amado, por cada uno de mis hermanos, Señor, que ahora es consciente, Padre amado, de la responsabilidad que tiene en sus manos, Señor. Esto como fruto, digno fruto, Señor, del Espíritu Santo, Señor, porque sabemos, Padre amado, que el dominio propio solamente lo puede ejercer quien es hijo tuyo. Padre, Señor, santifícanos, Señor, en esto, Señor, y que seas tú, Señor, dándonos, Padre Santo, lo que necesitamos tener hasta ahora para poder alcanzar el objetivo. Gracias te damos, mi Señor, y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga, que sea el Señor ahí en cada una de esas terapias que están haciendo para poder llevar esto a una realidad, que es definitivamente tener ese autocontrol que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, no se les olviden, mis hermanos, los horarios. Nuestros horarios son todos de los devocionales son todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes a las 6 de la mañana. 6 de la mañana lunes, 6 de la mañana miércoles, 6 de la mañana viernes por Facebook, para que usted esté allí pendiente. Nuestros tiempos de oración también son a las 6 de la mañana, pero eso sí es allá directamente en el templo, para que usted vaya a estos tiempos que son muy necesarios para la edificación de la iglesia y para la edificación de ustedes como familia y como personas en esa parte espiritual que tanto, tanto necesitamos. Entonces, 6 de la mañana todos los martes y todos los jueves para que estén allí muy, muy pendientes. Nuestras reuniones de jóvenes son todos los sábados a las 4 de la tarde. 4 de la tarde todos los sábados, para que también estén dispuestos a este tiempo de bendición de parte del Señor. Nuestras reuniones familiares todos los domingos a las 8 de la mañana y a las 10:30 de la mañana. Todos los domingos, allá desde el templo, congréguese, es una obligación que viene de la palabra de Dios y es el momento, la oportunidad para poder vivir en comunidad, para poder tener esa comunión que tanto Dios quiere. Entonces, todos los domingos tenemos dos horarios, 8 de la mañana y 10:30 de la mañana. Aquí está nuestro número de WhatsApp para que usted, si necesita alguna consejería, si necesita alguna ayuda, nos contacte y nosotros con gusto poderle ayudar en la necesidad que usted tenga, sea en oración o como el Señor lo permita. Entonces aquí está el número para que usted lo tenga allí en cuenta y nos pueda escribir. No se les olvide allí programarse para el 24 de julio. Viene nuestro segundo ayuno congregacional, 24 de julio, para que usted esté muy atento y no deje de ir a asistir en este día. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, nada, Dios me los bendiga, que sea un resto de semana muy, muy bendecida de la mano del Señor. Gracia y paz para sus hogares y que sea el Señor realmente esa dirección que nos vaya ayudando en cada una de estas debilidades que tenemos, de estos
pecados que tenemos en nuestras vidas todavía, que nos perfeccione a su imagen, a la estatura de ese varón perfecto que es nuestro Cristo Jesús, y que sea Él direccionando cada uno de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, para que seamos esos hijos que tanto, tanto Él quiere. Amén. Entonces, nada, un abrazo. Chao, chao.